¿Qué tal? Bien, vamos a darle paso a la última sesión de nuestra secuencia número 7. Esta es una sesión que nos va a permitir recapitular varios conceptos que hemos estado tratando a lo largo de las anteriores 11 sesiones, por lo cual yo te sugiero que hagas tu investigación, que le pongas pausa antes de continuar con el video. En cada sección ve haciendo, digamos, una investigación en el buscador acerca de las posibles respuestas. En teoría, en teoría se han visto a través de los distintos videos que hemos puesto a tu disposición o de la información que trae el libro, información suficiente para poderlo resolver algunos de los aspectos por ti solo. Es decir, en el libro de texto no vas a encontrar la respuesta específica a estas preguntas porque probablemente esos compuestos no van a estar presentes a lo largo de las anteriores 11 sesiones. Sin embargo, la forma de pensar desde el punto de vista de la química te va a ayudar un poco a resolverlo. En este caso, por ejemplo, vamos a tratar de darle forma a esto. En la, en la actividad número 1, donde a ti te piden que analices las fórmulas químicas del oxígeno molecular y del ozono, trates de contestar estos tres incisos. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre estos dos alótropos del oxígeno? Pues bueno, en ese sentido, ¿qué has estado analizando? Has estado analizando el tipo de enlaces, el tipo de propiedades de estos enlaces. Entonces, vamos a tratar de ver un concepto que sería qué es un alótropo para poder entender esta situación. Aunque aquí te dice cuál es la diferencia entre estos alótropos del oxígeno. O sea, es decir, te está asegurando que el O2, esta molécula de dos átomos de oxígeno, O2, esta que te estoy señalando, y esta O3, que se conoce como ozono de manera coloquial, los dos son formas alotrópicas del oxígeno, el que sería solamente representado con la letra O, que viene en tu tabla periódica. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? Pues bueno, hay, digamos, diferencias de tipo química y diferencias de tipo física. Entonces, en este caso, ¿en qué te puedes basar? Bueno, puedes pensar en el tipo de enlaces que tienen. En este caso, recuerda que el oxígeno en la tabla periódica tiene el número 8 en la tabla periódica. Te lo voy a presentar. Como lo puedes ver, el oxígeno tiene 8 electrones, pero en su última capa va a tener 6 electrones. Entonces, desde ese punto de vista, eh, vamos a tener que, digamos, asumir qué tipo de enlace va a tener y dependiendo de eso, vamos a ver qué tipo de propiedades va a tener o cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces, basándote en eso, podrías marcar cuál es la diferencia entre uno y otro, asumiendo que tienen distintos tipos de enlaces. Ahora, lo que también podríamos hacer es investigar el tipo de propiedades físicas y químicas. Ahora, yo aquí te dejo información que he puesto a tu disposición, pero me gustaría que la analizaras, que de alguna manera no es la finalidad buscar la información y que se convierta esto en un copia y pega. Copio la información y la pego sin entenderla. Por principio de cuentas te quiero presentar el concepto de alotropía, que dice que es la propiedad de algunas sustancias simples de poseer estructuras atómicas o moleculares diferentes. Las moléculas formadas por un solo elemento y que poseen distintas estructuras moleculares se llaman alótropos. Entonces, bueno, aquí ya da una explicación de por qué se presenta esta situación. En este caso,
digamos, yo aquí traje otra vez las preguntas que vienen en tu libro. Si tú te das cuenta, los dos compuestos tienen solamente átomos, en este caso este tiene 2 átomos y este tiene 3 átomos, pero son del mismo elemento. Entonces, en ese sentido, son formas alotrópicas del oxígeno. Ahora, en base a eso, puedes poner que van a tener propiedades distintas, aunque sean formas alotrópicas. Incluso ya lo hemos visto en otras sesiones, pasa como con el carbón. Entonces, en este caso, vamos y hacemos una investigación. Por ejemplo, el ozono estratosférico, para muchos relacionamos la palabra ozono con esa capa que nos protege de los rayos del sol. Y aquí viene un pequeño relato de lo que es el ozono estratosférico, donde dice que constituye el principal filtro de la radiación ultravioleta proveniente del Sol, ya que si no es absorbida y alcanza la superficie de la Tierra, puede incrementar los casos de cáncer en la piel, cataratas y afectar el sistema inmunológico en los humanos. Bueno, te da una explicación de para qué sirve el ozono. Y dentro de esas propiedades, bueno, tú puedes decir, absorbe la radiación ultravioleta. Entonces, esta sería una de las propiedades, podríamos marcarlo. Ahora, formación de ozono estratosférico. El ozono estratosférico se forma en la atmósfera cuando la radiación ultravioleta alcanza la baja estratosfera y disocia, o sea, descompone la molécula de oxígeno O2 en oxígeno atómico O, y posteriormente el oxígeno atómico se combina rápidamente con otras moléculas de O2 para formar O3, de acuerdo al siguiente mecanismo, como viene aquí en el esquema. Este es el oxígeno que nosotros respiramos, pero que cuando es, afectado por la radiación ultravioleta, se rompe en enlace y estos átomos de oxígeno que están solos van y se conectan con esta molécula diatómica, o sea, tiene de 2 átomos y forma una molécula de O3. Bien, pero bueno, puedes ver esto como una propiedad, o bien habría que buscar qué propiedades, por ejemplo, que el O3 es un gas azulado, es un tanto tóxico y posee un olor picante, es un compuesto importante en el smog fotoquímico, es muy reactivo tanto que solamente se genera cuando se necesita. Es un agente de tipo oxidante bastante potente, por ejemplo, es capaz de oxidar elementos como el mercurio. Pero bueno, también habríamos de investigar qué propiedades tiene el oxígeno. Es una sustancia química sumamente reactiva, capaz de formar compuestos con casi todos los elementos conocidos, excepto los gases nobles. Es un elemento no metálico, muy electronegativo. El oxígeno posee 3 isótopos, bueno, y ya. Puedes seguir buscando, propiedades, ¿no? En este caso, por ejemplo, es incoloro, inodoro, insípido, etc. Entonces, hay muchas formas de buscar la información acerca de cuál es la diferencia entre el oxígeno, el O2 y el O3. Yo aquí te pongo solamente una propuesta, no es la única, hay más, pero es necesario investigar. Yo te dejo esto a tu disposición para que saques tus conclusiones y puedas hacer un comparativo entre uno y otro. Por ejemplo, los dos son muy reactivos. Sin embargo, por ejemplo, el ozono tiene un olor picante y el oxígeno es inodoro, ¿no? Pero bueno, continuando con esto, nos preguntan qué tipos de enlaces presentan en ellos. Pues la molécula de O2 presenta enlace covalente, ya que tiene que compartir los 2 átomos de oxígeno sus electrones para completar su último nivel de energía. Como te habíamos dicho, el oxígeno, que en la tabla periódica tiene el número 8, tiene 6 electrones en su última capa.
necesita 8 para completarlo. Y para completarlo, y además, bueno, para diferenciarlo entre los electrones de una molécula, de un átomo de oxígeno y el del otro, ocupamos puntitos y tachecitos. Y fíjate que aquí tendríamos dos líneas, porque se están compartiendo. ¿Para qué? Juntos, esos 6 puntitos más estos 2 tachecitos juntan sus 8. Igual entre sus 6 tachecitos y sus 2 puntitos que le están, digamos, compartiendo, el otro átomo también completa sus 8 átomos alrededor. En el caso de la molécula de O3 de ozono, presenta enlace también covalente. No de las mismas condiciones, porque aquí estaríamos hablando de 3 átomos de oxígeno, pero sí hay un enlace doble y un enlace sencillo, es decir, aquí se están compartiendo 2 electrones y aquí solamente un electrón para completar su respectivo 8 electrones. En este caso, por ejemplo, este oxígeno tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntitos y la rayita que vale 2 electrones, tendría ya sus 8. A su vez, este oxígeno que está aquí en medio tiene 1, 2 puntitos y tiene 3 rayitas, cada una de ellas vale 2, entonces 6 y 2 tendría sus 8. De forma análoga, este oxígeno que está aquí a la derecha tendría 4 electrones en forma de puntito y tiene 4 aquí porque son 2 ligaduras y que de esa manera completaría sus 8 electrones. Ahora, ¿son compuestos o sustancias elementales? Son elementos debido a que están hechas estas moléculas por átomos del mismo elemento. Si están hechos del mismo elemento, son elementos de cualquier manera, aunque estén formando moléculas. ¿Sale? Por eso es que incluso en algún momento investigamos que son formas alotrópicas del oxígeno. Ahora, en el punto número 2, aquí nos plantean analizar 2 moléculas. Quizá el nombre, bueno, voy a ponértelo aquí también para marcarte un poquito la diferencia. Agua, oxígeno y ozono. Para muchas personas incluso lo hemos visto en el primer ciclo, en el primer año. Básicamente esto le llamamos oxígeno, porque generalmente está en esta presentación. Y O3 sería la del ozono. Ahora, ¿por qué quiero sacar esto a colación? Porque también sería muy importante diferenciar sus nombres. En este caso, por ejemplo, sería agua y el otro sería agua oxigenada. Bien, pero no porque diga agua oxigenada te vayas con la idea de que es lo mismo. Tiene otro nombre, el agua oxigenada, peróxido de hidrógeno. Entonces, si lo escuchas, pues ya no suena a agua, ¿no? Pero muchas veces esa terminología de agua oxigenada, dices, pues agua es agua, y no es lo mismo. Entonces nos preguntan, ¿estas sustancias son alótropos? En este caso, el agua y el agua oxigenada no son alótropos, porque no tienen la misma cantidad de hidrógenos y de oxígenos. Los dos tienen 2 átomos de oxígeno, pero el agua oxigenada tiene un átomo de hidrógeno más. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, no son alótropos. Son 2 sustancias totalmente distintas. Lo que nos hace confundirnos un poco es el hecho de que ocupan la palabra agua. Bueno, nos preguntan qué tipo de enlace presentan. Bueno, pues los dos presentan un enlace covalente. Te he dejado la representación de Luis para poder explicar básicamente. Aquí, por ejemplo, los puntitos negros son los electrones del oxígeno, como habíamos dicho, tiene 6 en su última capa. En el caso del hidrógeno es el único que va a tener 1. Bueno, lo que es el hidrógeno y el helio. Esos completan, digamos, con 2 electrones. Son los únicos casos. Todos los demás con 8. Ahora, en este caso, el hidrógeno, al tener solamente 1, pues no le queda de otra más que
digamos, compartir. Por eso es que se ven aquí, digamos, un puntito verde con un puntito negro. Y eso nos está diciendo, si es compartir, estamos hablando de enlace covalente. Y lo mismo va a suceder con el agua oxigenada o el peróxido. También se están compartiendo. Aquí lo puedes ver, las líneas significa que están compartiéndose. Muy bien. Ahora, nos preguntan, ¿son compuestos o sustancias elementales? Pues como te habíamos marcado, los compuestos se caracterizan porque están formados por átomos de distintos elementos químicos. Los dos están hechos por átomos de oxígeno, e hidrógeno. Entonces, no pueden ser sustancias elementales. Ozono y la molécula de oxígeno sí pueden, pero en el caso aquí del agua y el agua oxigenada, esos no pueden ser, no son compuestos, ¿vale? En el caso del, como te decía, del oxígeno, sí pueden ser sustancias elementales, son del mismo elemento. Por eso es importante que hagas esa comparación. Creo que por aquí está la respuesta. Aquí está, son elementos debido a que están hechas estas moléculas por átomos del mismo elemento. Este no, este ya tiene dos, hidrógeno y oxígeno. Bien, ahora, llegando a esa situación, nos preguntan o nos piden hacer una investigación sobre los clorofluorocarbonos. Muchas veces en los productos que tienen spray o bueno, que ocupan ese atomizador, hay que fijarse, bueno, me imagino que ya la mayoría, o si no todos los productos de este tipo, tienen la leyenda de que no afecta a la capa de ozono, lo común serían por ejemplo, los desodorantes o los insecticidas. Anteriormente sí tenían, por norma, ahora ya no deben de tenerlo. Pero bueno, pero eso no quiere decir que no exista. Entonces los clorofluorocarbonos o CFC, para resumirlo, básicamente su estructura está hecha de carbono, flúor y cloro. Incluso el mismo nombre, cloro, flúor y carbono. Entonces, estas moléculas tienden a afectar la capa de ozono. Claro, tú puedes poner la investigación que gustes, pero muchas veces lo asociamos con ese efecto que tiene hacia la capa de ozono. Hay que investigar un poquito más por qué afecta y cómo afecta. Aquí, por ejemplo, en algún momento, pues bueno, nos preguntaron su estructura molecular y cómo afecta la capa de ozono. Hay que quedar claros por qué afecta. En este caso, recuerda que la capa de ozono es un filtro de los rayos ultravioleta y si no estuviese, pues entran de lleno, ¿no? Y afectan a la temperatura, bueno, pudiera ocasionar cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, el problema de estas moléculas es que cuando la radiación la afecta, se le va a desprender un átomo de cloro y ese átomo de cloro entra en reacción con el ozono de modo tal que se separa y forma una molécula de oxígeno que dice, bueno, pues eso no es malo, pero el monóxido de cloro sí genera un problema muy serio. Pues bueno, en ese sentido, eso es la parte indeseable de los productos clorofluorocarbonados. Ahora, también te preguntan o te piden que elabores modelos de barras y esferas para uno de esos compuestos. Esta sería una forma de representarlo y esta sería otra con respecto a los enlaces que utiliza. Bien, pues bueno, yo te recomiendo que le vayas haciendo pausas al video para ir sacando tus propias conclusiones o bien pues tú puedes hacer la investigación como yo te lo he recomendado. En este caso, bien pudieras retomar, por ejemplo, qué son los cloro
fluorocarbonos. Mira, aquí ya viene. Entonces, hay muchas fuentes de información que te pueden dar el buscador. Igual te recomiendo por ejemplo, que visites la parte de las imágenes, donde pudieran presentarse algunas especies de imágenes como con resumen, o puedes buscar, digamos, enlaces a manera de que te expliquen qué tipo de enlaces tiene o cómo se forman estos enlaces. Aquí tienes uno, por ejemplo, y aquí vienen otras representaciones, ejemplos de clorofluorocarbonos también. Entonces, igual, por ejemplo, enlace ozono. ¿Por qué? Porque tú quieres que te quede claro qué tipo de enlaces tiene el ozono. Entonces, hay formas de investigar. Yo considero que esta es más concreta que ver, digamos, fuentes que tienen muy buena información, pero que traen textos un tanto largos. Entonces, bueno, todas estas son recomendaciones que hemos estado trabajando desde el ciclo anterior y que pues tratan de alguna manera ayudarte en esta sección final, que de alguna manera tiene también una evaluación, una autoevaluación, en la cual pues tú puedes determinar cómo te sentiste a la hora de responder. No se trata de que todo lo sepas previamente, sino que de alguna manera sabes investigar, estás apto para hacerlo, para discernir, para distinguir entre cuál es una mejor opción como fuente de información. Bien, pues te agradezco tu tiempo, trata de estudiar y haz tus propios apuntes y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.